Em, También queríamos pedirles perdón porque este live lo íbamos a hacer el día jueves, pero por problemas logísticos no lo pudimos hacer. Entonces, con esa introducción, quiero darles la bienvenida al live del día de hoy. Es un tema muy interesante, muy actual, sobre todo que nos interesa a las mujeres. Yo creo que voy a tener más preguntas que intervenciones, porque es un tema súper importante para todas y pero también para los hombres, porque los hombres también tienen que entender qué pasa en el organismo de la mujer, ¿no? A veces no lo ven solo desde la parte externa, pero es también importante. Y de hecho hay algo que probablemente muchas personas no saben, que ahora que lo que antes llamábamos el síndrome de ovario poliquístico, hoy está siendo comprendido de forma mucho más amplia desde el campo de la medicina, porque no afecta solo a los ovarios. Es más, ahora se ha reconocido ya como un síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Es como un trabalenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha influencia hormonal del metabolismo. Va a haber inflamación entendiéndole como una elevación del cortisol. Creo que ponte mute, Martín. Escucho. Ajá, ok. Em, También hay la resistencia a la insulina, que es súper importante, y la afectación a la salud mental. Pero un eje muy importante que muchas veces no lo hablamos es la alimentación y la nutrición en este síndrome. A veces, y voy a contar un caso que tuve recién, a una paciente que yo le envié a ginecología, tuvo síndrome de ovario poliquístico, que ya vamos a cambiar, que cambiaron el nombre y ya vamos a conversar de eso también. Y justamente la médico o médica que le trató le mandó una lista de alimentos que tenía que suspender de golpe y eso le generó afectación en su salud mental. Entonces hay que entenderlo desde esa perspectiva. Además que muchas pacientes escuchan, ¿no? Y se dice solo baja de peso o creen que todo se trata únicamente de menstruación o de fertilidad, que no pueden tener, no pueden quedarse embarazadas. Cuando en realidad esto va a impactar mucho más a la mujer en las emociones, en el autoestima, va a haber ansiedad, va a haber problemas del sueño y esto también va relacionado con la relación que tiene la mujer con el cuerpo. Entonces, hoy queremos hablar de este tema que si hay preguntas, como siempre les decimos que sean, las pueden hacer en el chat, que yo hasta ahora no veo preguntas, ¿ok? Y vamos a empezar a, como siempre, sin juzgar cuerpos, sin juzgar lo que se hable, sino entendiendo. Entonces, Dani, queremos hacerte a ti las preguntas de por qué ya no se habla solamente de ovario poliquístico, con toda esta introducción que yo di. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Daniela Loaiza Pérez. Yo soy licenciada en nutrición. Tengo un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria. Tengo un enfoque no pesocentrista y tengo varias certificaciones en salud hormonal de la mujer, ciclo menstrual, endometriosis, el síndrome ovario poliquístico, que ahora es el que vamos a hablar, el nuevo nombre. También en menopausia y en metabolismo femenino, y actualmente estoy cursando la maestría en nutrición y salud femenina.
Entonces, bueno, empecemos hablando de cómo se dio este cambio de nombre y la necesidad de hacerlo. Este fue un artículo publicado en The Lancet que involucró como a 14.300 personas con SOMP o SOP anteriormente, personas que vivían con la patología y obviamente profesionales multidisciplinarios, ya sea médicos, ginecólogos, endocrinólogos, nutricionistas, etcétera, ¿no? Entonces, entre ellos, pues se llegó a este consenso de cambiar el nombre para dar más visibilidad o la visibilidad realmente compleja que tiene esta patología, ¿no? El nombre anterior era impreciso, porque cuando nosotros decimos ovario poliquístico, incluso muchos ni siquiera decían síndrome, ¿no? Y el síndrome también es importante porque es un conjunto heterogéneo de manifestaciones, no solamente es ovario poliquístico. Entonces, desde ahí, desde cómo nos referíamos a la patología, pues estaba errado o estaba como mermado. Entonces, abordando toda la complejidad, tanto los profesionales de la salud como las personas que rodean a las personas que tienen SOMP, tienen un poquito más de conocimiento y menos estigma sobre el tema, ¿no? Porque a veces cuando escuchábamos ovario poliquístico, lo primero que decían es, ay, qué bueno, es que no te quedas embarazada. Y obviamente no es nada bueno porque nuestro ciclo menstrual es básicamente como otro signo vital para nosotros, en nuestro ciclo, nosotras, ¿no? Entonces, nuestro ciclo nos dice cómo estamos metabólicamente, hablando de inflamación, que ya vamos a explicar un poquito más qué significa inflamación. Entonces, reducir este estigma y también que el diagnóstico sea temprano. Lo que mencionaban estas mujeres en el artículo es que habían pasado años para que ellas puedan llegar a un diagnóstico y decirle, sí, tú tienes síndrome ovárico metabólico poliendocrino. ¿Por qué? Porque para llegar al diagnóstico se necesitan los criterios de Rotterdam, usualmente son los que se utilizan, y tienen que ser 2 de 3, pero usualmente lo que hacen es ver si es que hay quistes y de ahí confirmar o negar si es que hay el síndrome, ¿no? Entonces esto era un error, reducir el diagnóstico a quistes es lo que también estaba perjudicando también que haya mucho tiempo en diagnosticar, ¿sí? Recordemos que 1 de cada 8 mujeres tienen síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Entonces, de estas mujeres, imagínate que no pueden ser diagnosticadas de una manera oportuna y también cuando ya nos diagnostican no somos referidas al profesional multidisciplinario. Como tú ya decías, tú levantaste a la ginecóloga y la ginecóloga tal vez en lugar de darle esta lista infinita de alimentos prohibidos, debió derivarla con una nutricionista enfocada en hormonas femeninas o con una nutri, pues a la final. Exacto. Y así también nosotros limitándonos, ¿no? Diciendo, no, esto yo ya no puedo ver, ve con el endocrinólogo, ve con la ginecóloga, como decías, la salud mental también es algo muy importante en esta patología, entonces obviamente derivar con psicología, oportunamente con psiquiatría, ¿no? Entonces, entendemos que este síndrome es mucho más que solamente los ovarios, ¿no es cierto? No solamente se trata de que no estamos menstruando o si estamos menstruando, verificar si estamos ovulando, porque muchas mujeres también dicen, sí, sí nos llega la menstruación, pero no nos damos el tiempo también de verificar si la paciente sí ovula o no. También implica lo de la piel por el hiperandrogenismo. Muchas mujeres presentan acné, sobre todo en esta zona, en la zona de la barbilla, en la zona de las mejillas, es donde más usualmente tenemos estas apariencias. También el exceso de vello en zonas que no son muy comunes en las mujeres, como por ejemplo abdomen, espalda, glúteos, en el rostro, en la barbilla. Entonces, no solamente es los ovarios, ¿no? Y también muchas de estas mujeres presentan resistencia a la insulina. Incluso muchas mujeres ya presentan prediabetes y muchas mujeres con SOP también ya presentan diabetes. Entonces, no solamente es, como les decía, lo de los ovarios, ¿no? Por eso se puso todas estas siglas de
del trabalenguas que tú decías, ¿no? Sí. Síndrome ovárico, metabólico, poliendocrino, ¿no? Poliendocrino quiere decir que interactúan varias hormonas, ¿no? Que puede ser la insulina, el cortisol, los andrógenos, también la grelina. A estas hormonas, y metabólico, como ya hablábamos de la resistencia a la insulina, hay mucha dislipidemia también en estas pacientes, hay la inflamación crónica de bajo grado y también el riesgo de cardiometabólico, ¿no? Como de riesgo de infarto. E incluso algo que no se habla mucho es que también estas pacientes tienen riesgo de osteoporosis u osteopenia, porque están en un ciclo de dietas constantes en los que les dicen que tienen que bajar de peso, tienen que bajar de peso. Entonces ahí también hay un desgaste, obviamente, de su masa ósea. Pues, oye, Dani, perdón, antes de que continúes con el tema, ¿hay un rango de edad? ¿Tú en tu consulta has visto un rango de edad en las mujeres? Porque esto afecta a todo, como dices, el ciclo menstrual a todas nos marca desde que somos adolescentes. Pero tú en tu consulta has visto que hay un predominio en la edad. Sí, yo he visto mujeres adolescentes que, por ejemplo, que incluso no les ha llegado la menstruación y ya presentan como estos signos, como desde a partir de los 12, pero más hay mujeres de entre 20 y 35 años. Eso es lo que más usualmente he visto yo en consulta y es lo que las estadísticas también nos dicen, pero también se puede presentar en la adolescencia porque tenemos este cambio hormonal, ¿no? Y a veces por ahí algún factor de riesgo, alguna conducta proinflamatoria, pues puede ir desencadenando este tipo de patologías. Mujeres, pacientes que tienen este síndrome que decíamos que es como un trabalenguas, tienen que ser o tienen que ser gorditas o con sobrepeso o pueden ser también delgadas. Esa es una pregunta. Ya, esa es una muy buena pregunta. Usualmente, si hablamos de números, podemos decir que el 70-80% de las mujeres que tienen SOP tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, también existe un porcentaje de mujeres que presentan normopeso, ¿sí? Entonces ahí es cuando la paciente incluso se llega a confundir cuando llega con la gineco, con el endocrinólogo y lo primero que le dice es, tiene que bajar de peso, pero la paciente ya tiene normopeso, entonces, más allá de querer bajarla de peso, debemos identificar cuál es el fenotipo de SOMP que la paciente presenta, porque por eso mismo están los fenotipos, ¿no? Hay fenotipo A, B, C y D. Dependiendo de las características que tenga la paciente se le puede decir que este es el fenotipo. Y según el fenotipo, ir más o menos guiando pues el tratamiento. Usualmente cuando las pacientes son normopeso, la masa muscular tiene mucho que ver. El factor genético obviamente también tiene que ver, pero lo que más nosotros trabajamos y desde mi punto de vista es verificar cuánta masa muscular tiene la paciente, ¿no? Sobre todo hay mujeres normopeso que sí tienen resistencia a la insulina, porque esto también puede suceder. A veces dicen, llega la paciente con toda la sintomatología típica de resistencia a la insulina, acantosis, hambre o fatiga postprandial, etcétera, y le dicen, no, no puedes tener resistencia a la insulina porque no eres gordita. Entonces eso es una equivocación porque las mujeres normopeso también pueden tener resistencia a la insulina. Sí, Entonces, y justo eso, esa es una pregunta que nos hacían por interno, porque muchas veces nosotros pensamos que solo a cierto fenotipo o como luce cierta persona va a tener. Sin embargo, no siempre es así. No es la norma eso, ¿no? Por eso es que se crean estos fenotipos. Y qué bien tú que te has formado, que tienes tus certificados, tus diplomados, tus maestrías en este tema que es tan importante y que a todas nos ha pasado o hemos escuchado de alguien muy, muy cercano que tiene. Entonces,
Te dejo que continúes porque te corté la idea anterior. Claro, entonces lo que nos toca a nosotros más o menos averiguar es el fenotipo de SOMP que la paciente presenta, o más bien también cuál es la característica que más problemas está causando, ¿no? En este caso puede ser, hablemos de la resistencia a la insulina. Entonces, la evidencia nos dice que cuando el fenotipo es con resistencia a la insulina, el tratamiento nutricional debe enfocarse en la resistencia a la insulina. Entonces, ahí tenemos muchísimas estrategias, ¿no? Como por ejemplo aumentar la fibra, aumentar la proteína, controlar la carga glucémica, el índice glucémico también, más importante la carga glucémica que le llega a la paciente y sobre todo el ejercicio de fuerza, que eso es sí o sí que la paciente tiene que hacer. A mí me han llegado muchos casos de pacientes que y encima las mandan a hacer ejercicio aeróbico, cardiovascular, hasta agotarse. Entonces, este es un error muy común que se cree que se debe hacer tanto en resistencia a la insulina, en mujeres con normopeso, en mujeres con sobrepeso, queriendo dar tal vez un déficit calórico para que ella pueda bajar de peso y pueda solucionar la resistencia a la insulina o el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, pero en realidad no siempre funciona así porque, como les menciono, son mujeres que ya tienen esa resistencia anabólica o decir resistencia a la pérdida de peso. Entonces, para que la paciente comiendo de la manera en que mandan baje de peso, va a ser muy complejo. Tendríamos que matar de hambre a la paciente para que suceda eso. Entonces, siempre desde el enfoque no pesocentrista, que es el que yo tengo, si yo sé que la paciente ya tiene esa adaptabilidad metabólica, no voy a darle una dieta de, por ejemplo, 1000 o 800 calorías, es ilógico, porque como ya mencionábamos, no solo involucra la parte metabólica, también debemos pensar en la ovulación, en cómo yo aporto para que la paciente pueda ovular de una mejor manera, para que no exista esa alteración en piel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De hecho, a veces se sorprenden, yo las mando a comer más. Entonces, es lo lógico. ¿Para qué? Para que pueda crear masa muscular y así su tasa metabólica basal puede ser un poquito más alta y ahí ella pueda romper esta adaptabilidad que Ahora, Dani, tiene. ahí, por ejemplo, en pocas palabras, ¿qué es en lo que tú nos dices no peso centrista? Porque eso es, todo el mundo está concentrado en el peso, 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 pero explícanos tú un poquito sobre lo que es no peso centrista para que nos entiendan también los que nos están viendo. Ya, chévere, Fer. Verás, el enfoque no pesocentrista es cuando viene una paciente con alguna patología. Vamos a ponerle justo el ejemplo del síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿no es cierto? La paciente tiene resistencia a la insulina, tiene señales de hiperandrogenismo, es decir, tiene acné, tiene vello, tiene estas fatigas, evidentemente tiene resistencia a la insulina. Entonces, la paciente me dice que viene desde antecedentes de anteriores tratamientos nutricionales muy restrictivos y ejercicio intenso, cualquier conducta compensatoria cuando la paciente come algo que esté fuera del plan. Entonces, si yo me enfoco en querer bajarla de peso, sí, puede que baje de peso, pero no va a bajar lo que en realidad queremos que baje, ese tejido adiposo proinflamatorio, sino va a perder agua, va a perder masa muscular, va a perder tal vez densidad ósea, que era lo que hablábamos al principio. Entonces, ¿en qué nos debemos enfocar? En el problema real. Y el problema real es la resistencia a la insulina, obviamente. Entonces, más allá de que yo me concentre en bajar a la paciente de peso, me concentro en ver cómo mantengo los niveles de glucosa estables en esa paciente, cómo recuperamos sus señales de hambre y saciedad, cómo alzamos esa tasa metabólica basal, cómo puede la paciente crear masa muscular para que haya un equilibrio hormonal, que eso también es muy importante, cómo recuperamos su ovulación, cómo aportamos con los alimentos de manera terapéutica para que la paciente pueda mejorar la patología. Entonces, tratando la resistencia a la insulina o la anovulación o el hiperandrogenismo o la inflamación de bajo grado, la microbiota, es como yo logro recuperar a la paciente. Correcto. Entonces,
Si obviamente yo no me centro en eso, la paciente sí va a bajar de peso, pero ¿cómo está por dentro? Entonces, adentro sigue siendo un incendio y yo la bajé de peso y hasta ahí llega. Entonces, eso Ajá. no debe suceder. Nosotros debemos ver cuál es la raíz del problema y atacar eso, obviamente, mediante nutrición. Que Sí, básicamente, no sé si me hice entender, pero ese es el enfoque no pesocentrista. A veces piensan que es que no me importa el peso y nunca lo vamos a ver. Pero en realidad, si la paciente está lista, y aquí también interviene lo de la certificación en TCAs, lograr esta relación buena con la comida, ¿no? Y con su cuerpo. Si la paciente desea pesarse o llevar su control o sus avances con el peso, también se lo puede hacer. Pero como les digo, no me voy a concentrar en darle un déficit calórico a alguien que está con sobrepeso. Eso no lo hago nunca y pues obviamente menos en estas patologías. Es por eso el enfoque no pesocentrista. ujú. Sí, también porque como nos explicabas, van a haber muchos fenotipos. No todos en realidad van a tener sobrepeso. Y justo aquí te quería también preguntar, ¿por qué el músculo es importante? ¿Por qué tú nos hablas del músculo? Porque ahora hay muchos estudios en los que se ha visto que el músculo también tiene que ver en esto de la resistencia a la insulina, si no me equivoco. No Sí, es mi campo, no es mi fuerte. sí, es totalmente correcto. Nosotros, a ver, explícanos qué es la resistencia a la insulina rápidamente para que nos Exacto. entiendan, ¿ya? Nosotros comemos cualquier alimento que se va a transformar en glucosa en nuestro cuerpo. Vamos a suponer que nos comemos un pan, ¿sí? Entonces llega el pan, llega al intestino y ahí básicamente después se va a transformar en glucosa. La idea es que esa glucosa que nosotros consumimos entre a la célula y me dé energía. Ese es como decir, lo que debe suceder, ¿ya? Pero en la resistencia a la insulina pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, comemos el pan y el páncreas dice secretemos de insulina, que es como la llavecita para entrar a la célula, secretan esas llavecitas que les comento, pero no valen las llaves. Es como si tuviéramos un llavero infinito y estamos prueba a ver si vale una llave, si vale otra llave, y aparentemente no vale una llave, no vale ninguna llave. Entonces yo me quedo con la glucosa circulando en sangre y también con insulina en sangre, porque esa insulina no se utilizó. Entonces, lo que pasa es que necesita más insulina y vuelve otra vez a mandar más insulina. Es por eso que estas pacientes tienen glucosas elevadas y también insulina elevada, Ujú. ¿sí? Entonces, básicamente esa es como la explicación súper sencilla de lo que sucede con la resistencia a la insulina. Entonces, yo tengo básicamente esa glucosa ahí. Entonces, el músculo va a actuar como un órgano, como una esponja, para que ustedes me entiendan, y va a absorber esa glucosa. Es el único que puede hacer esa acción sin tener que involucrar algún otro funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces va a actuar como una esponjita y se va a robar esa glucosa y mientras estemos obviamente estimulándolo con el ejercicio, vamos a crear masa muscular. Para que ustedes me entiendan, como cuando vemos a los chicos salir del gimnasio y se comen un plato batido de avena, un batido que tenga algún carbohidrato, las explico, tienen este superpoder de que ellas tienen inmediatamente este efecto, ¿no? De crear masa muscular, siempre y cuando hagamos ejercicio de fuerza con progresión de cargas. Entonces, básicamente, esa es la idea, ¿no? Que el músculo agarre esa glucosa disponible. Sí, sí, por eso en un estudio que leía decía que es el nuevo órgano, que es, o sea, como un órgano, si se lo puede decir así, que se ha descubierto que el músculo es nuestro amigo. Antes se hacía mucho énfasis en que tienes que hacer cardio, en que tienes que hacer aeróbico, pero ahora en los últimos estudios se ha visto que es el músculo, es como nuestro ahorrador, podría ser, de insulina.
que nos ayuda. Entonces, y no solo para eso, sino también ya luego en la vejez, como hemos conversado en algunos lives anteriores, a la final el músculo es una ayuda, es un colchón que tú tienes para todo, para movilizarte, para ese tema de la resistencia a la insulina, para no ser frágil, para no tener caídas. Entonces ahora todo se está estudiando en el músculo. Ahora, Dani, Solo un ratito sí, para contar antes de que nos vayamos del ejercicio de fuerza. De hecho, es sumamente necesario que estas pacientes creen masa muscular, porque ellas de por sí, como les dije al inicio, tienen riesgo cardiometabólico, de diabetes tipo 2, de dislipidemia. Como les mencionaba, algo que no es tan conocido, pero existe, es que estas pacientes tienen riesgo de osteoporosis. Hay muchos estudios que les hacen una densiometría a estas pacientes, las cuales han vivido en dietas restrictivas y en ese círculo de ayunos, de malnutrición, y ven un desgaste óseo a temprana edad. Entonces es muy necesario, incluso porque cuando hay este desequilibrio hormonal también tenemos más riesgo de tener más sintomatología cuando tengamos la menopausia. Entonces, sí, básicamente es un factor protector que no puede reemplazar ni a la nutrición ni a la farmacología. Tiene un efecto que no, hasta ahora no se ha descubierto ningún fármaco que haga lo mismo que hace el ejercicio. Entonces, básicamente es sí o sí. Y como les digo, hay que tratar de a las pacientes decirles que hagan los dos tipos de ejercicio. El de fuerza, dependiendo cómo esté la composición corporal de la paciente, y también el aeróbico. se nos fue Dani. Como que se cortó. Justo en la parte más importante. Se te cortó en la parte que nos decías que es importante que hagan el ejercicio de fuerza y hasta ahí te escuchamos. Es por todas las razones que ya mencioné, incluso por el envejecimiento digno, que es claro lo que ustedes siempre están diciendo y es muy importante. Y también el ejercicio aeróbico, porque recordemos que también hay riesgo cardiovascular, entonces estas pacientes necesitan hacer las dos cosas. Sin embargo, no solamente aeróbico, que es como tú dices que se pensaba antes, que mientras más ejercicio aeróbico, más cardiovascular, más rápido se va a quemar las calorías, vamos a ponerle entre comillas. Incluso se ha visto que en estas pacientes cuando hacen ese tipo de ejercicio, como de por sí ya tienen estrés o todo lo que tú mencionabas, horarios no establecidos de comida y todos estos factores proinflamatorios hacen que el cortisol se convierta en un cortisol no funcional y deje de funcionar como el cortisol que necesitamos. Y pues obviamente tengamos mucha más sintomatología. Entonces, no, a la paciente se le manda un ejercicio sí cardiovascular moderado y enfocarnos en el ejercicio de fuerza. Ya, dame un minuto. Vamos a hacer, antes de irnos del ejercicio, vamos a hacer algunos saludos que Martín nos estaba ayudando porque está muy interesante este tema. Dice, Dios es amor, buenas noches, doctor. Por aquí nos preguntan, dice, ¿qué Michu Baez? ¿Qué tan buena es la berberina en el tema de la resistencia a la insulina? Ya, la berberina es un suplemento de origen natural que proviene de casi los mismos ingredientes que la metformina y tiene que evaluarse en realidad si hay resistencia a la insulina y si el médico manda metformina y a la paciente pues le va bien la metformina, evaluamos si aún así continúan los síntomas, como les decía, el cansancio, la fatiga, el hambre postprandial, perdón. Si continúan todas estas, podemos nosotros reforzar con la berberina. Sin embargo, no debemos como que descuidarnos porque combinadas las dos puede causar hipoglucemias en la paciente, sobre todo al inicio porque hay como una adaptación, muchas pacientes incluso con la metformina llegan a sentir que el apetito se baja, que ya no sienten tanta hambre, entonces
En esta parte hay que evaluar a ver si es que podemos dar junto, ¿no? Y si es que hay resistencia a la insulina, ¿no? Porque, bueno, no sé quién preguntó, pero siempre hay que ver, no solamente guiarnos por el TikTok, ¿no? Porque ahora, claro, nosotros estamos aquí informando, pero esto no reemplaza una consulta, ni una consulta nutricional, ni una médica, ni una psiquiátrica. Entonces, evaluar si la paciente sí necesita berberina. La berberina utilizamos cuando hay resistencia a la insulina. De lo contrario, no. Hay que priorizar otras cosas dependiendo del fenotipo de SOMP. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta está justo ligada a eso, que nos dice que es mejor la metformina o la berberina. Dice, ¿qué suplementos se recomiendan para el SOP? Ya, los suplementos van a depender del fenotipo que nosotros presentemos, ¿no? Pero el estrella y el que yo siempre les mando a mis pacientes es el inositol. Tiene que ser mío inositol y de quiro inositol. Esa es la combinación perfecta para combatir no solo la resistencia a la insulina, sino también apoyar a la ovulación y al hiperandrogenismo también. Hiperandrogenismo, vamos a traducirles, que es algunos signos que las mujeres presentaban, que era lo que Dani explicaba, por ejemplo, vello, acné, en lugares que no es muy común en una mujer, por ejemplo, en la espalda, bigote. Entonces, esos son los síntomas. Sí, sí, perdón que yo estaba hablando así nomás. Sí, exacto, justamente en lo que dice Fer, incluso que se nos caiga el cabello, ¿no? Hay un tipo de alopecia androgénica, que es que desde aquí empieza a haber como más huequito, más huequito, más huequito hasta acá. Eso también es un signo de hiperandrogenismo, también para que nos entienda. Con eso nos ayuda el inositol, ¿sí? Ese es uno de los que más se manda, tiene que ser una proporción de 40-1. Si no es así, hay que verificar que la paciente esté comprando un buen inositol porque no son cosas económicas, ¿no? Entonces la idea tampoco es hacerle gastar a la paciente, sí, inositol y que ella vea o nosotros sin saber mandarle inositol. Por eso es muy importante también referir. Se utiliza también el omega 3. El omega 3 nos ayuda con la inflamación de bajo grado, que para que nos entiendan, cuando hablamos de inflamación no es que se nos hay esta distensión en el estómago, ¿no? Que nos ayude como a bajar el hinchazón, ¿no? O sea, puede ser una forma que se expresa, pero cuando hablamos de inflamación de bajo grado, hablamos por dentro, ¿sí? Que todo lo que les decía, el incendio que hay por dentro, eso quiere decir inflamación. Entonces el omega 3 nos ayuda también con esto. El magnesio también, porque usualmente estas pacientes sí tienen un déficit de magnesio y el magnesio nos ayuda en múltiples acciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Y bueno, dependiendo de la paciente, se le puede dar glicinato, citrato o malato, dependiendo de la necesidad que tenga. También el zinc, que nos ayuda mucho con el acné, para que más o menos me entiendan un poquito más sencillo. La vitamina D, siempre y cuando hagamos un examen, ¿sí? Esto es bien importante, porque vienen, escuchan o cualquier cosa las pacientes y quieren suplementarse con vitamina D y esta vitamina no se elimina a través de la orina, ¿no? Si nosotros tenemos un exceso, podemos generar una toxicidad. Entonces, siempre ver con un profesional cómo están los niveles de vitamina D y según eso, suplementar, ¿sí? Porque ahora yo he visto que venden suplementos así hasta en la ferretería, o sea, en cualquier lugar. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque estas pacientes también hay, tienen mucho que ver los disruptores endocrinos, que sería otro tema también de hablar. Pero este, los suplementos que ellos compran usualmente de cualquier lugar también pueden tener disruptores endocrinos y estar empeorando la patología de la paciente. Entonces, así como promovemos el que no se automediquen, también promovemos el que no se autosuplementen porque sí. Y justamente en esta patología que es muy común, como mencionaban por ahí la berberina, yo ya les dije también algunos,
También hay muchos antioxidantes que se mandan como suplemento, como el NAC, la enzima Q10, también por ejemplo, el resveratrol, que bueno, va a depender del objetivo de la paciente, si la paciente se quiere embarazar, si la paciente quiere recuperar su ovulación, si quiere menorar los signos de hiperandrogenismo que mencionábamos. Entonces, pues todo lo que mencionamos se puede lograr viendo el punto focal, el principal. Sí, y lo más importante que decías tú es el no automedicarse. Cada suplemento tiene una función, está estudiada y tiene indicaciones para algo. Y me reía en lo que decías lo de la ferretería, porque sí, no todos las personas o los profesionales pues saben el por qué, el para qué, y muchas veces la gente también cae en desesperación. Entonces es importante por eso acudir al profesional que está capacitado, y a veces te dirán que no, pero otras veces te dirán que sí, es necesario suplementar. Bueno, aquí está la doctora María Elena Morgatio que nos saluda. Dice, excelente ejercicio físico es... Ah, Martín dice, excelente, el ejercicio físico es todo, protector para todas las enfermedades. Es verdad. Y eso es algo que siempre repetimos aquí. Hábitos, ejercicio físico, no hay una pastilla o una cura para esto, sino es el cambio de hábitos que todos tenemos que hacer. ¿Qué nutrientes? A ver, nos pregunta Rodrigo Coronel. ¿Qué nutrientes o alimentos ayudan a disminuir el exceso de andrógenos? Muy buena pregunta. Ya, debemos entender también por qué estos andrógenos están elevados y ahí lo que les decía del enfoque no pesocentrista también. Puede ser que los andrógenos estén elevados por una hiperinsulinemia, es decir, cuando les decía lo de la resistencia a la insulina, que hay exceso también de glucosa, pero también de insulina. Recordemos que también en nuestro órgano reproductor hay esa conexión, ¿no? Entonces, cuando nuestro órgano reproductor ve demasiada insulina, empieza también a secretar más andrógenos. Entonces, lo primero sería ver si esto se relaciona con la resistencia a la insulina. Y lo segundo, la microbiota. Ahí nosotros podemos identificar también algo que se llama estroboloma, que es la microbiota que va a decidir si es que desecha o vuelve a absorberse los estrógenos viejos que nosotros tenemos, por decirlo así, que también pueden estar causando esta sintomatología. Entonces, si nosotros tenemos una microbiota en disbiosis o desregulada, la microbiota puede decidir seguir reciclando estos estrógenos y por ende que haya estas señales de hiperandrogenismo, que es el acné o el vello. Entonces, atacar la microbiota intestinal y ver si es que tiene que ver con la resistencia a la insulina, ¿no? La microbiota desde la parte nutricional, prebióticos, probióticos, y que en esa mezcla nos den sustancias antiinflamatorias como el butirato, por ejemplo. Cuando nosotros tomamos kefir, que sí era algo que estaban mencionando la vez que estaba el gastroenterólogo. Entonces, el kefir es un alimento probiótico que tiene organismos vivos, generalmente beneficiosos. Entonces, la idea es que estos lleguen a nuestro colon y en nuestro colon sigan poblándose. Esa es la idea, ¿no? Y como todo ser vivo necesita comer, y la comida que ellos tienen se llaman los prebióticos. Y estas son usualmente fibras no digeribles que podemos encontrar en alimentos que tengan cáscara o en el almidón resistente también, o en modo de suplementación también, por ejemplo, en la inulina, ¿no? Entonces, cuando esta microbiota llega con los microorganismos, comen, en teoría deberían botar, para que me entiendan más o menos, estas sustancias antiinflamatorias y podamos pues igual ir recuperando la microbiota intestinal. Entonces ahí también a veces la paciente llega tomándose casi que 3 litros de kefir, intentando solucionar lo de la microbiota, pero no come fibra. Entonces si no hay fibra, esos microorganismos van a llegar al colon y la mayoría se van a desechar
y pues la idea es que fabriquen estas sustancias antiinflamatorias, más no que solamente tomen el kefir, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, de fibra prebiótica puede ser la avena, el ajo, los espárragos, las alcaparras. Y uno que es el que más como que controversial es el arroz en realidad, que les escuchaba en la anterior sesión que decían que a las pacientes le dicen, ya no comas arroz, hay que dejar el arroz, hay que hacer dieta, pero en realidad es muy complejo darle esta lista de alimentos prohibidos a la paciente, porque debemos verla también no solo como paciente con SOP, ¿no? Sino también como mamá, como estudiante, como persona que va a comprar, que trabaja, que no tiene una buena accesibilidad de alimentos o económica. Entonces, cuando nosotros refrigeramos el arroz 12 horas, se convierte en un almidón resistente. Es decir, pasa directamente al colon a alimentar estas bacterias que les mencionaba. Puede ser también como una estrategia y también la paciente no sufre como dejando de comer el arroz, que encontramos el arroz en cualquier lugar. Aquí sí, Entonces, ajá. exacto. Entonces, a veces generar estas restricciones innecesarias, como tú decías, llega a la paciente a afectar no solo nutricionalmente, ¿no? Sino también mentalmente, se estresa, piensa todo el tiempo en comida, en que esto no debe comer, en que esto sí debe comer. Entonces es más bien dirigirla con un profesional que le pueda dar estrategias para que la paciente pueda comer lo que ella tiene en acceso también sin tener que sacar toda la cultura alimentaria, que en este caso también sería el arroz, ¿no es cierto? Sí, y súper importante porque de aquí va que no todo es para todos. Eh, todo tiene que ser personalizado. Como tú dices, hay que ver al paciente también si tiene el recurso. Tú puedes decirle, me invento ahorita, compre aceite de oliva. ¿Y qué tal si no tiene ni para comprar un aceite? Exacto. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el profesional de ver el perfil al, del paciente. Por eso no es una receta. Por eso es que yo siempre digo, en salud mental no tratamos diagnósticos, sino tratamos pacientes, porque cada paciente es diferente, tiene una cultura, que ese es algo muy importante que tú lo acabas de mencionar. Hay tradiciones que tampoco nosotros no podemos irnos en contra de eso, y culturalmente a todo el mundo le gusta el arroz. Entonces, como dar una lista de hacer un checklist de esto sí, esto no, pues no ayuda en nada, más bien en realidad que este caso que les comentaba, más bien la paciente se puso peor. Se puso peor y justo yo le envié a una nutricionista y le dije, mira, el nutricionista es la persona que te va a dar a ti la dieta para ti, para tu caso. Entonces, eso me encantó ese punto de que hay que ser más centrado en la persona. Claro, es que la nutrición, así como tú dices, la salud mental, la nutrición tiene que ser 100% personal. O sea, así como tú dices, no, yo le puedo, la guía me puede decir que la paciente o la evidencia me tiene que decir que la paciente tiene que comer salmón 3 veces por semana. ¿Y de dónde la paciente va a sacar ese pescado? ¿De dónde? Si no, tal vez no cuente con el dinero, tal vez no hay accesibilidad, tal vez donde vive no venden, o sea, sí tenga el dinero, tal vez donde vive no venden. Entonces, claro, nuestro trabajo es ver por qué debe comer salmón, por el omega 3, ok, ¿de dónde podemos obtener omega 3? De algo un poco más accesible, ¿no? Muchas veces también les dicen a las pacientes, no coma esto, que es lo que tú nos contabas, y en realidad en este síndrome eso no sirve, porque recordemos que este síndrome no tiene cura. El síndrome ovárico metabólico poliendocrino no tiene cura. Lo podemos poner como en remisión, pero no tiene cura. Es decir, si es que nosotros por A o B generamos una dieta poco sostenible,
la paciente puede que baje de peso o todo lo que tiene que ver con el pesocentrismo y esté así 6 meses y después de esos 6 meses tenga una reganancia de peso otra vez todo su sistema metabólico, su sistema hormonal esté desregulado de nuevo. Entonces hay que dar estrategias para que la paciente tenga adherencia a largo plazo, porque hay que seguir un estilo de vida, porque como ya lo mencioné, tienen factores de riesgo, ¿sí? Entonces decirle, no coma azúcar, sí, puede servir, ¿no? Pero ¿qué tal si la paciente ya no come azúcar? Entonces, a veces el enfoque también es, ¿qué te está faltando? Te está faltando fibra, te está faltando proteínas, te está faltando todo lo que tiene que ver con micronutrientes. Entonces, no solamente se trata de restringir, sino también de aportar de manera terapéutica con los alimentos a este síndrome. Sí, aquí tenemos otras preguntas que ya no me veo. Aquí está, dice el kefir. Es que yo no lo puedo leer porque estoy en contra del afiche. El kefir, como es lácteo, no se debería evitar por lo que puede ser inflamatorio. Ya, este es como un mito, ¿no? Que nosotros tenemos a veces de que los lácteos nos pueden llegar a inflamar. Y puede ser que sí, pero como ya les mencioné, tiene que ser 100% personalizado. Yo les voy a poner un ejemplo. Si tengo una paciente que no tiene acceso a ninguna otra proteína más que los lácteos, por ejemplo, la leche, le voy a decir que no consuma lácteos y se va a quedar ella sin ningún aporte proteico. Entonces, hay que ver cómo ella tiene también el acceso. Y el kefir no es igual a la leche o a los demás lácteos porque son fermentados, entonces son alimentos probióticos. Entonces, estos sí los podríamos dar, dependiendo también cómo le vaya gastrointestinalmente a la paciente. Ujú. Muy bien. Aquí nos preguntan, Dios es amor, ¿cómo sabe un paciente tipo 2 que debe usar insulina? Me imagino que es diabetes tipo 2. Bueno, hoy estamos hablando del síndrome de ovario metabólico Poliendocrino. endocrino, poliendocrino, que es más la afectación en las mujeres. No estamos hablando de insulina, sino más estamos centrados en la nutrición porque Dani es nutricionista. Entonces, esa es una pregunta que nos queda para los próximos lives, que vamos a ver si tocamos el tema de diabetes porque es súper frecuente y también afecta a la salud mental, la diabetes en general, porque todo es hábitos, en salud mental, en nutrición, en endocrinología, todo es hábitos en realidad. Entonces, se me ha pasado el tiempo volando, Dani, no puedo creer que ya son las 9:52. Hemos topado un montón de temas, pero yo te quería preguntar un poco sobre, bueno, no sé si a ti te quedó algún tema ahí como pendiente que crees que es importante tocarlo. Más bien para como dar una pequeña conclusión, porque creo que sí Ujú. hemos hablado de todo un poquito. En realidad, el tema es bastante extenso. Si tal vez nos pusiéramos a hablar de cada fenotipo, de las estrategias, no acabaríamos nunca. Pero decirles que el enfoque no pesocentrista llega a ser muy útil en este tipo de pacientes, no solo en esta patología, sino en algunas, en endometriosis, como les decía, en menopausia, en hormonas también, cualquier enfermedad que involucre hormonas. Pero tenemos que tener un enfoque, el pesocentrismo es lo que tiene un enfoque integral, en no ver solo a la paciente como su peso, sino utilizar la nutrición como una herramienta terapéutica, ¿no? Y bueno, los pilares del SOP, que si es que alguien nos está escuchando y tiene SOP, es el ejercicio de fuerza, como ya les había dicho, una adecuada nutrición con la guía de un profesional, de preferencia nutricionista, para que no existan estas restricciones innecesarias o esta mala información también. El adecuado descanso,
bueno, Fer nos podría ayudar también con más estrategias para eso. El manejo del estrés, y también el hecho de que haya una adecuada suplementación adaptada al fenotipo de SOP que tú presentes y como ya dijimos, no solamente no coger y suplementarse porque vi en TikTok o porque esto parece que me hace bien, ¿no? Sino averiguar bien el tipo de fenotipo que tenemos, investigar más sobre cómo, qué profesionales nos pueden ayudar y eso. Sí, y justo aquí tenemos algunos comentarios y me voy hacia atrás porque me salté uno que decía, qué chévere Dani, una Nutri súper preparada. Por acá nos menciona Sonia Pérez, excelente nutricionista, muy preparada. Sebastián Jaramillo, qué excelente información. Gracias, Nutri Dani. Sí, justo la siguiente pregunta antes de yo hablar un poco de la higiene del sueño era que nos des tus contactos, en dónde te podemos encontrar y aquí que nos preguntaban tal vez hacer consulta en línea. Sí, yo hago consulta únicamente en línea. El horario es de 6 p.m. a 8 p.m. de lunes a viernes. El sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Los domingos no atiendo. Me pueden escribir al interno del TikTok, que es básicamente donde pongo toda la información, si es que pueden y les interesa este tema del enfoque no pesocentrista y la salud hormonal de la mujer, subo un poco de contenido y ahí me pueden localizar, mandarme un mensaje, yo les mando la información para el agendamiento. Súper, entonces te encontramos como... Danos tu TikTok. Nutricionista Daniela Loaiza, así es. Ok, ahí le podemos encontrar a Dani. Sí, como decías, pues del sueño que siempre sabemos hablar, no, que va en relación con la nutrición, es que todo va de la mano, uno piensa que todo es como una sola cosa, pero no, todo es uno solo, porque el individuo, la persona, el paciente, somos un conjunto de varias esferas. Entonces, la higiene del sueño, que es lo principal que siempre tenemos que hacer, el, el enfoque, me están escribiendo que ya te van a contactar por interno, que justo estaba por ahí alguien buscando una nutricionista en SOP, por si acaso. Muy bien. Ajá. Entonces estábamos hablando de la higiene del sueño, que por lo general son hábitos, ¿no? Por ejemplo, no consumir alimentos 2 o 3 horas antes de irte a acostar, no café, no alcohol, no bebidas energetizantes, no comidas copiosas, como por ejemplo pegarte unas alitas ahorita a las 10 de la noche o pegarte una pizza o una fritada. Esos no son hábitos saludables para nada. Lo único que hacen es generar un ciclo. Igual hacer deporte está bien, pero evitarlo 2 horas antes de irte a dormir. Apagar las pantallas en general, tele, tablets, computadoras, celulares, 20 o 30 minutos antes de irte a acostar. Por lo general, tomar medidas relajantes, que puede ser un baño de agua tibia, tomarte un té o una taza de leche caliente, que puede ser. Pero lo más importante en la higiene del sueño es tener una rutina. Entonces, con esto estamos bajando el nivel de estrés que también mencionabas, Dani, y mejorando la calidad del sueño, porque el sueño, cuando uno dice no dormí bien, a veces y muchas veces es subjetivo, es la calidad del sueño. Yo puedo dormir 5 horas, te puedo decir funciono, estoy bien, trabajo bien, y otra persona a lo mejor necesita las 8 horas. Y esto va de la mano con las siestas. Si la gente realiza siestas durante la tarde, que a veces se lo hace, máximo 20 minutos. Entonces así fui como rapidísimo en la higiene del sueño. Pero igual nos sigue, bueno, te dicen excelente información. Muchas gracias, Dani.
No sé si nos quieres dar un último mensaje, una frase que crees que es con la que se debe quedar la gente que nos ha escuchado. A ver, como les dije, que tienen que ver siempre un profesional que les pueda guiar de mejor manera, que tal vez la restricción no siempre es la solución y el peso no siempre es el problema, sino más bien la consecuencia de alguna patología, algún desbalance hormonal. Y entender esto es importante para la actitud que tú vas a tener hacia el tratamiento, ¿no? Funciona igual con los pacientes que me han llegado que tienen SOMP y también ya tienen diabetes. Entonces, la información que nosotros damos a los pacientes es muy importante por el hecho de que si ellos entienden bien lo que les está sucediendo, van a tener un poquito más de control y más adherencia al tratamiento, sea nutricional, o sea farmacológico, o sea el tratamiento en salud mental. Entonces, entendamos bien de qué trata nuestra patología, encontremos a profesionales que nos puedan guiar mucho mejor. El peso no siempre es la respuesta y coman mucha fibra. Ese es el mensaje final, hay que comer mucha, mucha fibra. Esa es la respuesta igual, así como el ejercicio que decimos para todo, la fibra nos va a funcionar, sea fibra soluble, insoluble y sobre todo la fibra prebiótica para mantener una microbiota intestinal. Y eso, tratar de no satanizar alimentos. Las pacientes con SOP pueden tener una alimentación equilibrada y pueden comer también otro tipo de cosas teniendo en cuenta cuál es la base de su alimentación y es por eso la importancia de la educación nutricional. Busquen un profesional que les dé mucha, mucha educación nutricional más que darles una hojita con sí, con no, que es lo que Fer nos mencionaba. Una Nutri que les dé mucha educación nutricional. Eso, hagan ejercicio de fuerza, coman mucha fibra, no se suplementen con lo que les venden, no hay alimentos milagrosos ni suplementos milagrosos. Es como decía Fer, el conjunto de un montón de factores funcionando al mismo tiempo. Sí, súper, súper chévere, Dani, muchas gracias. Yo también, antes de cerrar, eh, parecerá que repito o que no me acuerdo lo que dije el anterior live, pero no hay pastilla milagrosa todavía inventada, si no creo que no estaríamos aquí, ni para bajar de peso, ni para tener el mejor cuerpo, ni nada. Todavía eso no se ha inventado. Todos son hábitos y también todo va dirigido a la persona. No hay enfermedades, sino es la persona a la que se debe tratar dentro de su ambiente y cómo el ambiente influye en la persona. Me he aprendido mucho, como te decía al inicio. La verdad es que no es mi fuerte, yo sí sé de este tema y en general es porque me gusta y porque yo investigo más, no porque yo trate ni vea, sino que es algo muy personal. Y sí me salgo aprendiendo más de lo que llegué. Muchas gracias. Martín, no sé si tenemos hoy un sorteo.